Che, este nuevo decreto sobre inteligencia en Argentina, ¿viste el lío que se armó? Uf, ni me digas, es un tema bastante complejo, ¿eh? Me llegó esta presentación judicial que lo cuestiona y la verdad que es fuerte. ¿Ah, sí? Hablan de inconstitucionalidad y hasta de vigilancia masiva. Mira, no es para menos, es un tema delicado sin duda. ¿Vos qué pensás? ¿Es para tanto o se están pasando de rosca? Este decreto, el DNU 614/2024, no es joda, no es solo cambiar nombres. Claro. Estamos hablando de nuestra privacidad, de la libertad de expresión, del poder que le damos al Estado en la era digital. ¿Tenés razón? Hay que mirarlo con lupa, analizarlo bien. A ver, para entender la crítica, ¿qué cambia realmente este decreto? Bueno, principalmente crea la Agencia Federal de Ciberseguridad. La AFC. Exacto, la AFC. Y le da amplias facultades para interceptar comunicaciones. Teléfono, emails, chats, todo eso entra en la cancha. O sea, podrían meterse en nuestras conversaciones sin ningún problema. Bueno, ahí está el punto. El decreto habla de recopilar toda información relevante para el sistema de inteligencia nacional, pero no define qué es relevante. ¿Y qué significa eso en la práctica? Mis mensajes con amigos, mis comentarios en redes sociales. Exactamente, esa vaguedad es lo que preocupa. Imagínate que participas en una protesta o simplemente criticas al gobierno en Facebook, podría considerarse eso relevante para la inteligencia nacional. Uf, es como si fuéramos todos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. El decreto deja la puerta abierta a muchas interpretaciones, y eso es peligroso. Y esta presentación judicial también habla de falta de controles y transparencia, ¿no? Sí, ese es otro punto clave. No hay mecanismos claros para garantizar que estas intercepciones se hagan con justificación real y bajo control judicial adecuado. O sea que la AFC podría actuar con total libertad sin que nadie controle sus acciones. Esa es la preocupación, sí. Y si encima recordamos los antecedentes de Argentina con la vigilancia legal. Sí. Casos de espionaje a activistas, periodistas, incluso a familiares de víctimas del Aro San Juan. El documento menciona esos casos, claro. Y plantea una pregunta clave. ¿Cómo podemos confiar en que estas nuevas facultades no se van a usar para repetir errores del pasado? Claro, la historia nos muestra que el poder sin control puede ser muy peligroso. Totalmente. Pero, ¿qué pasa con la seguridad nacional? El Estado necesita herramientas para combatir el terrorismo y el crimen organizado, ¿no? Por supuesto, nadie discute la importancia de la seguridad nacional, pero acá la cuestión es el equilibrio. Ya. Este decreto parece inclinar la balanza demasiado hacia la seguridad a expensas de nuestros derechos fundamentales. Es como darle a un chico un camión sin enseñarle a manejar, ¿no? Tal cual. Mucha potencia, pero sin el control necesario. Bueno, ya vemos que este tema no es nada simple. No parará. No se trata solo de tecnología y seguridad, No. sino también de derechos humanos, de nuestra historia y del delicado equilibrio entre el poder del Estado y nuestras libertades. Totalmente. Y este decreto, al menos como está escrito ahora, nos deja con muchas dudas y pocas garantías. Claro. Hablando de dudas, el documento también menciona la libertad de expresión como un tema central. ¿Podríamos profundizar un poco en eso? Por supuesto. Una de las críticas más fuertes al decreto es que amplía la definición de inteligencia para incluir la consecución de los intereses estratégicos del país. ¿Y eso qué significa? Es una frase tan amplia que podría usarse para justificar el monitoreo de cualquier actividad que el gobierno considere disidente. O sea, que podrían espiarme por criticar una política económica del gobierno o por organizar una campaña en contra de alguna medida. Exactamente, esa es la preocupación. Imagínate que un periodista publica una investigación sobre corrupción. ¿Podría considerarse eso una amenaza a los intereses estratégicos? El decreto abre esa posibilidad y eso genera un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión. Claro, la gente se va a autocensurar por miedo a ser monitoreada. Es como volver a la época de la dictadura, donde no se podía hablar libremente sin temor a represalias. No es exactamente lo mismo, pero el paralelo existe. La democracia se basa en el respeto a los derechos fundamentales, y la libertad de expresión es esencial para una sociedad libre y plural. Cualquier intento de restringirla es un peligro. Entonces, ¿estás diciendo que este decreto podría ser un retroceso en materia de derechos humanos que nos acerca a un estado de vigilancia constante? El riesgo existe, sin duda. Si no se establecen límites claros y mecanismos de control, se puede abusar de estas facultades para perseguir a la disidencia y restringir la libertad de expresión. La verdad, me está dando un poco de miedo todo esto. Es comprensible. Pero también me genera mucha curiosidad. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que esto suceda? Bueno, lo primero es informarnos, como lo estamos haciendo ahora. Leer el decreto, analizar las críticas, escuchar diferentes puntos de vista. Segundo, hablar del tema con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo. Generar conciencia sobre los riesgos que implica para nuestra sociedad. Es decir, no quedarnos callados.
Exacto. Y tercero, podemos participar en las instancias de debate público, exigir a nuestros representantes que se pronuncien sobre el tema y apoyar a las organizaciones que están trabajando para defender nuestros derechos digitales. Tienes razón, no podemos ser meros espectadores de lo que está pasando. Tenemos que hacer oír nuestra voz y defender nuestros derechos. Así es. Y recordemos que la historia de Argentina nos ha enseñado que la lucha por los derechos humanos nunca termina. Siempre hay que estar alerta y dispuestos a defender nuestras libertades. Bueno, creo que ya es momento de hacer una pausa para procesar toda esta información. Me parece bien. En la segunda parte de este Deep Dive, vamos a profundizar en los aspectos legales de este decreto y en las alternativas que se están proponiendo para garantizar un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a nuestros derechos fundamentales. Buenísimo. Es importante analizar con detenimiento todas las aristas de este tema tan complejo. Nos vemos en la segunda parte, entonces. Hasta la próxima. Esta presentación judicial no se queda solo en la crítica. No, es cierto. Plantea propuestas concretas para mejorar el sistema, buscando un equilibrio. Sí, en la primera parte hablamos de límites claros, controles externos y un cambio cultural. Exacto. Podríamos profundizar un poco más en esas propuestas. ¿Cómo se imagina un sistema mejor? Dale, en cuanto a los límites, el documento propone que especifique con precisión en qué casos se pueden interceptar las comunicaciones, qué tipo de información se puede recopilar y con qué autorización. No puede ser que cualquier sospecha habilite a meterse en la vida privada de la gente. Claro, sería como volver a la época del espionaje indiscriminado, todos sospechosos. Tal cual. ¿Y qué pasa con los controles externos? ¿Cómo controlar a los que nos controlan? Bueno, el documento plantea crear un organismo independiente, Así. con autonomía y facultades para auditar las actividades de inteligencia, investigar denuncias de abusos y garantizar la transparencia. ¿Y quiénes formarían parte de este organismo? Expertos independientes con acceso a toda la información necesaria para hacer su trabajo. Sería como un defensor del pueblo, pero especializado en temas de inteligencia. Exacto. Alguien que vele por nuestros derechos frente a los posibles excesos del poder. Suena bien, pero ¿es realmente factible crear algo así? ¿Con qué poder real? Esa es la idea, que hay un contrapeso, una instancia que pueda poner límites a los servicios de inteligencia. Claro. Su efectividad dependería de su diseño, de su independencia del poder político y de las herramientas para investigar y sancionar. Y por último, se habla de un cambio cultural. Sí. ¿Cómo se puede lograr que los servicios de inteligencia respeten los derechos humanos? Es un desafío complejo, sin duda, Sí. pero no imposible. Bien. El documento propone capacitar a los agentes en derechos humanos, elaborar protocolos claros para prevenir abusos y aplicar sanciones severas para quienes violen la ley. Ajá. También se habla de la importancia de una mayor transparencia Claro. en el funcionamiento de los servicios de inteligencia para que la sociedad pueda controlar su accionar. Que no sea una caja negra, un mundo oscuro, donde todo se maneja en secreto. Pero ¿cómo se logra esa transparencia sin comprometer la seguridad nacional? Es un tema delicado. La transparencia es fundamental para generar confianza y evitar abusos. Sí. Se pueden buscar mecanismos que permitan un control público sin revelar información sensible. Por ejemplo. Informes periódicos sobre el número de interceptaciones realizadas, las causas que las justificaron, etc. Ya veo. Es un tema complejo que requiere un debate profundo y honesto. Totalmente de acuerdo. Este análisis nos ha permitido comprender la complejidad del tema. Sí. No se trata de estar a favor o en contra de la inteligencia, sino de encontrar un equilibrio. Exacto, un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos. Y parece que este decreto, al menos como está ahora, no logra ese equilibrio. Coincido plenamente. Para encontrar ese equilibrio es fundamental que la sociedad participe en el debate, Totalmente. que se informe, que se exprese, que exija a sus representantes que actúen con responsabilidad. Exactamente. Tienes razón, no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Es nuestro futuro, nuestra libertad lo que está en juego. Sin duda. ¿Y qué pasa con esta presentación judicial? ¿Qué chances tiene de prosperar? Es difícil predecirlo con certeza. Ya. Lo que sí podemos decir es que este documento presenta argumentos sólidos y contundentes basados en la jurisprudencia nacional e internacional. Ajá. Además, el tema ha generado un debate público importante y eso puede influir en la decisión de la justicia. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias y que defienda los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? Porque si no, estaríamos dando un paso atrás en nuestra historia democrática. Claro. Y hablando de historia, este decreto también despierta fantasmas del pasado, ¿no? Sin duda, Argentina tiene una historia compleja con los servicios de inteligencia, Sí. marcada por casos de espionaje ilegal, persecución política y violaciones a los derechos humanos. Uf. Este decreto
con su vaguedad y falta de controles, despierta el temor de que esos fantasmas vuelvan a aparecer. Claro, la memoria colectiva sigue presente. El caso Amía, el espionaje, familiares del área San Juan, son heridas que aún no han cicatrizado. Exactamente. Y este decreto parece remover esas heridas, generar desconfianza hacia el Estado, hacia quienes deberían protegernos. Es fundamental que el gobierno tenga en cuenta esa memoria, esa sensibilidad social a la hora de diseñar políticas públicas. Claro. La seguridad no puede construirse a expensas de la libertad ni ignorando las lecciones del pasado. Tiene mucha razón. Se necesita un diálogo sincero, transparente, que involucre a todos los sectores de la sociedad. No se trata solo de leyes y decretos, sino de construir una cultura democrática sólida, Exacto. donde la seguridad y la libertad vayan de la mano, donde los servicios de inteligencia estén al servicio de la sociedad, no de intereses particulares o de un gobierno de turno. Totalmente de acuerdo. Y para eso necesitamos ciudadanos informados, comprometidos, que participen en el debate público y que exijan a sus representantes que actúen con transparencia y responsabilidad. La democracia es una construcción colectiva, un trabajo constante que requiere de la participación de todos. Bueno, creo que con este análisis hemos llegado al final de la segunda parte de nuestro Deep Dive. Sí. Espero que haya sido útil para comprender la complejidad del tema y que nos motive a seguir informándonos y participando en el debate público. Totalmente. En la tercera parte, retomando lo del decreto, me quedé pensando en algo. Hablamos de límites, controles, un cambio cultural, pero ¿cómo se hace eso en la realidad? ¿Qué se puede hacer para mejorar este sistema de inteligencia? Buena pregunta. No basta con señalar los problemas, hay que buscar soluciones. Claro. Y esta presentación judicial, además de criticar, propone alternativas interesantes. ¿Cómo cuáles? Contame un poco más. ¿Qué se podría hacer para que este sistema sea más transparente, más respetuoso? Mira, se propone crear una comisión bicameral permanente. ¿Equicameral? Sí, compuesta por legisladores de diferentes partidos para controlar y supervisar las actividades de inteligencia. O sea, diputados y senadores auditando a los servicios de inteligencia. ¿Y eso cómo funcionaría? La idea es que esta comisión tenga acceso a información clasificada, ¿En serio? que pueda interrogar a los responsables de los organismos, investigar denuncias de abusos y elaborar informes para el Congreso. Y para la sociedad, ¿no? Claro, para la sociedad también. Sería como un ojo externo, un control desde el legislativo para evitar que actúen con total autonomía. Exacto. ¿Pero no te parece que podría generar tensiones con el Ejecutivo? Es posible, claro, pero es un riesgo que vale la pena correr si queremos un sistema democrático y respetuoso. Tenés razón. La seguridad nacional no puede ser una excusa para actuar en la sombra, sin control ni rendición de cuentas. El equilibrio entre seguridad y libertad es fundamental. Para eso se necesita transparencia, control, participación. Totalmente. No podemos dejar que el miedo nos paralice o nos haga renunciar a nuestros derechos. Exacto. Y esta presentación nos recuerda que defender los derechos humanos es tarea de todos. No podemos delegarlo solo en la justicia o en las organizaciones. Cada uno tiene un rol, informándose, expresándose, exigiendo a sus representantes que actúen con responsabilidad. Es cierto, no podemos ser simples espectadores. No. Tenemos que oír nuestra voz, participar en el debate, defender nuestras libertades. Así es. Porque en definitiva de eso se trata la democracia, ¿no? Sin duda, construir una sociedad más justa, más libre, más segura para todos. Y este debate sobre el decreto es una oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos. Totalmente. ¿Una basada en el miedo y la vigilancia? ¿O una basada en la confianza, el respeto y los derechos humanos? Bueno, creo que con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive. Sí. Espero que haya sido útil para comprender este tema y para animarnos a participar. Me alegro. La seguridad nacional es importante, pero no a cualquier precio. Nuestros derechos también están en juego. Coincido plenamente. Gracias por la invitación. Un placer compartir esta charla. El placer fue mío. Y a vos que nos escuchás, te invitamos a seguir informándote, a participar, a defender tus derechos. Exacto. Porque la democracia se construye entre todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.